Hola, muy buenas a todos. Esta es la segunda parte del método Reduce. Bien, en el anterior video vimos cómo trabajaba la función personalizada Reduce. Ahora vamos a trabajar con el ejemplo del libro. Eh, para entender esta parte del código, yo he creado una variable clientes que tiene las siguientes propiedades, pero antes de eso, recuerden que aquí tenemos, por ejemplo, eh, aquí llama a una variable que se llama scripts, que eso se descarga de su página. En el método filter se mostró de cómo se obtenían esos datos. Pero por ahora, para hacer la explicación más clara, me he creado la siguiente variable, la cual tiene un ID, un nombre, un salario, que es máximos y mínimos, mínimo salario, máximo salario. Cada uno representa un año en particular, en realidad sería de los 3 últimos años. ¿Cuál es su oficio? ¿Cuántos años tiene? Si su cuenta bancaria es activa y si tiene algún ahorro. Todo esto está en dólares, aunque ese es un detalle irrelevante. Eh, tal vez algunos tengan la curiosidad de cómo genero todos estos datos, o quisieran trabajar con estos datos. Lo único que a veces hago es, se me ocurre una idea y le pido a ChatGPT eh, por ejemplo, aquí le pido que me cree la variable clientes, y que tenga objetos dentro de la variable y que tenga estas propiedades y a partir de estas propiedades que me cree otros 9 objetos. Y aquí me crea los 10 objetos. Entonces, es prácticamente lo que hago, si es que tuviesen curiosidad de cómo saco estos datos y todo así. Estos datos los creo a medida que voy aprendiendo JavaScript. Ya bien, entonces tenemos lo siguiente. Eh, bien, voy a explicar un poco más sobre los datos. Bueno, ya tengo los datos. Ahora lo único que quiero es que el banco, a partir de estas 10 solicitudes de préstamo, solo pueda prestar a uno. Entonces, lo único que tendría que buscar es de todas estas personas, quién tiene más posibilidades de pagar. Obviamente que es el que tenga sueldo más alto. Obviamente que a simple vista podemos ver quién tiene salarios más altos, pero hay otros que han entregado hasta 5 años, digamos, de sus últimos salarios anuales, digamos. Entonces, lo único que queremos es filtrar. Bueno, más que filtrar, queremos hacer unas cuantas operaciones dentro de su salario para ver quién tiene más capacidad de poder pagar. En realidad sería quién no presenta un alto riesgo para que el banco pueda acceder al préstamo. Entonces, esto lo voy a borrar así para que esté más entendible. Ya. Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo que tengo ahora es, voy a correr el código. Este es script, si no me equivoco. Ya bien. Esto no debe de imprimir. Ya bien. Entonces, lo único que tengo aquí es la variable clientes. Accedo al primer objeto. En este caso que sería Juan Pérez, si no me equivoco. Y lo único que estoy accediendo a su propiedad de salario, su salario. Ahora, lo único que quiero hacer es saber cuál es el promedio de esto. Entonces, una solución sencilla sería, bueno, ya que tengo su salario, puedo acceder a su salario, entonces le digo, bueno, ya tengo su salario, ahora voy a acceder con el método reduce. Sabemos que reduce necesitamos una operación matemática, es decir, una función que calcule algo. Entonces, pero si nos fijamos muy bien, eh, la propiedad salario es una raíz de arrays, es decir, hay una raíz primario y una raíz secundario, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia del otro objeto, al anterior ejemplo en que solamente teníamos
del array y su elemento, ahora tenemos su elemento que es otro array. Entonces, el acumulador es como tal, puede ser acumulador o cualquier otro nombre. Lo importante es aquí, ya que estamos accediendo a su salario, eh, si no definimos de la forma como estaba visto anteriormente, entonces tendríamos que hacer de la siguiente forma. Tendríamos que acceder al 0, que sería al mínimo, al 2800, y al LED salario 1. Entonces, max min max, esto no necesitamos. Ya. Entonces, lo único que ahora nos falta es... cierto, ¿verdad? Necesitamos eso. No. Lo que necesitábamos era esto y decir que esto va a ser igual al mínimo y esto va a ser al máximo. Lo que estoy haciendo en términos de JavaScript se llama desestructuración. Esto se vio al final del capítulo 4, lo pueden buscar en el libro o en el apéndice. Bueno, no en el apéndice, en el índice alfabético que está al final del libro. Sí, creo que es la página 80 o algo así. No me acuerdo, aquí está el número, no es el número. Entonces, pueden buscar esa parte donde explica cómo se hace la desestructuración. Bien, entonces, si tenemos eso, podemos calcular el promedio. Vamos a decir, vamos a agarrar el máximo y el mínimo. Bueno, el máximo y el mínimo lo dividimos entre dos, o sea, los va a sumar y lo divide entre dos y va a acumularlo, como anteriormente hemos visto, cómo acumula. Una vez que tenemos el acumulado, va a continuar con el siguiente elemento y así sucesivamente. Una vez que tengamos ¿cómo se puede decir? Ese resultado, lo único que necesitamos ahora es dividir entre el número de elementos. En este caso, lo estoy diciendo, podría escribirlo directamente que sea dividido entre 3, pero hay personas que han entregado sus 3 o 4 o 5 últimos salarios anuales. Entonces, es por eso que se lo deja que se lo calcule a partir de la longitud. Entonces, eso debería darnos como resultado un número. Y este es el promedio anual. Lo pueden verificar esto sin problema usando una calculadora. Ya bien. Entonces, ahora, podríamos hacer algo como esto, digamos. Ya hemos calculado el promedio del 1, pero ahora necesitamos el promedio anual de cada cliente. ¿De acuerdo? De cada cliente. Entonces, si hacemos eso, tenemos el promedio anual de cada cliente. Bueno, aquí se repite porque estamos imprimiendo de este. Ya, entonces tenemos el promedio anual de cada cliente. Y a simple vista podemos decir, este es el más alto y a este le vamos a dar el préstamo. Pero en la programación necesitamos ser muy cautelosos ya que el programa que lo va a usar posiblemente no tenga nada de experiencia en programación y tendríamos que entregar el resultado de forma más visible. Entonces, y para que sea más presentable, vamos a usar el método reduce por una segunda vez. Ya tenemos el promedio con el método reduce de cada uno, pero ahora entre todos estos podemos saber cuál es el más alto. Y para hacer eso, lo único que necesitamos es hacer lo siguiente. Esto lo vamos a comentar y ahora sí les comentamos. Ahora, aquí lo que hace reduce es de cada cliente pasamos el reduce A y B, donde vamos a introducir nuestra función de promedio anual, es decir, va a calcular su promedio y luego va a calcular el promedio del siguiente elemento. Ahora, aquí, ¿por qué A y B? Sabemos que A es el acumulador del método reduce, ¿verdad? Y en el libro nos explicaba que si tenemos el reduce del primer elemento, es decir, si el primer elemento era distinto de 0, podríamos omitir
el inicio, es decir, el cero, ¿verdad? Tomará el primer elemento del array como su valor de inicio y comienza a reducir a partir del segundo elemento. Entonces, como no estamos poniendo el acumulador en cero, entonces está tomando el primer elemento, que sería este. Y al segundo elemento va a ser B, que va a ser de esto. Eh, no se va a ver muy bien aquí. Para explicarlos, A va a tomar todo esto como cliente, como nuestro variable A, y este va a ser B. Primero va a calcular el promedio de A. El promedio sabemos que es 3383.33. Y el siguiente es el promedio de este elemento, que es el 5130. Ese es su promedio. Entonces, como está agarrando esos elementos, va a calcular cuál es mayor, ¿es A o B con este signo de interrogación? Esto es un método de ordenamiento ya. Esto generalmente lo ven en un curso de programación básica. Hay algoritmos para ordenar elementos de un vector, pero es lo que es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, hago correr el código y me va a seleccionar el objeto o el cliente que tenga el mayor promedio anual, que es Claudia Méndez, que es médico, de oficio médico, que tiene un ahorro de $25,000. Si se dan cuenta, nuestro programa solo se basó en el salario, no se basó en su cantidad de ahorro, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí hubiéramos tenido un tercer elemento, digamos, por ejemplo, unos 10,000 o 100,000, digamos, o más, digamos, 1,000,000? No sé si eso resulta 1,000,000, sí creo que sí. Entonces, el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque nuestra desestructuración solo está contemplando dos variables, máximos y mínimos. En este caso sería este y este, A y B. No hay un C, a menos que aquí le diga toma ese valor, pero para nosotros no hay ese valor, entonces no lo toma en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, y es por eso que aquí estaba como, si no me equivoco, esto estaba como mínimo y máximo. Como ya les había mencionado, esto lo van a ver en el capítulo 4, un capítulo anterior a este, donde explica la desestructuración. Entonces, el código sigue funcionando de la misma forma. Ya bien, conclusiones, bueno, más que conclusiones, algunos aspectos importantes. El método reduce contempla acumulador, elemento, y hemos visto el acumulador, que puede ser cualquier variable X, Y, cualquier valor, que puede ser inicializado en cero o como también no, si es que nuestro elemento tiene si es que nuestro array o lo que estamos analizando tiene algún elemento, entonces se puede omitir el acumulador. El elemento, el índice y el array. Esto lo voy a hacer correr solamente para que quede más claro, no de reduce. Esto lo pueden ver en la pueden tener más información esto en internet, esto yo lo averigüé por mi cuenta, no sé por qué el libro no lo explicaba así de forma detallada, pero lo importante es esto, que podemos tener el acumulador, como bien hemos dicho, tenemos el elemento, en este caso es el 1, y tenemos el índice que del elemento que es 0, obviamente, y el array. Con esto quiero hacer un hincapié en que el array, constantemente el método reduce es consciente de qué array está manejando. Como, como bien hemos visto aquí, tendríamos que desestructurar el elemento, porque era un array de arrayes. La desestructuración, pueden averiguar igual en internet cómo funciona la desestructuración en array si es que tienen muchas dudas. Pero es como les había mostrado anteriormente, solamente que nosotros definimos, por ejemplo, de un array podemos decir qué elementos van a ser tomados en cuenta. En este caso, lo vamos a decir dos elementos, a los cuales por condiciones de buena programación le damos nombres significativos, que sería mínimo, como nuestro salario mínimo y nuestro salario máximo. Bien, eso sería todo. Hasta el siguiente vídeo.